El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Buenas tardes a nivel nacional. Esto es Cuarto Poder. Bienvenidos todos los departamentos del país, los 298 municipios que están pendientes de la señal de Radio Globo. Hoy es el día viernes. Los saludamos donde quiera que nos sintonicen, en el extranjero también. Si usted está a través de las plataformas en internet, le agradecemos su sintonía de Cuarto Poder. Le recordamos que estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en Radio Globo y de 6 a 7 de la noche a través de CHTV, canal hondureño de televisión, junto a Rona López, Cristian Maradiaga en controles. Les saluda Ramón Ochoa, mi compañero Carlos Paz, en la distancia también, que en unos minutos estará conectado con nosotros, dialogando esta tarde un tema que yo sé que le agrada a don Carlos, le agrada a nuestros oyentes, porque estamos hablando hoy de un tema histórico. Vamos a ampliar esta tarde sobre los 11 años que se cumplen el próximo domingo del golpe de Estado en nuestro país. Así que conmemoramos este aniversario, dialogamos con nuestro invitado esta tarde sobre las implicaciones que tuvo esta acción histórica, que generó cambios políticos, cambios sociales y hasta cambios económicos para nuestro país. El 28 de junio del año 2009 se laceró la democracia en Honduras, donde se dio un nefasto golpe de Estado. Y hoy podemos hablar de un Honduras antes del golpe y un Honduras después del golpe. Así que para animar, Cristian, esta tarde arrancamos. En todos los actos de mi vida, pero especialmente en este camino tan arduo, tan difícil de la política, siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos, para nunca retroceder, para nunca dejarme amilanar por las circunstancias y los problemas. Para siempre avanzar, he tenido la fe para lograr la victoria. En el centro de América, un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la Constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Los pueblos del mundo, todos a una sola voz, gritan viva Honduras, viva su revolución. Vamos todos a luchar, vamos juntos a pelear, pa' que el Zelaya vuelva ya. Honduras, el pueblo está contigo.
presidente, el próximo domingo, estamos en el 28 de junio del año 2020, 11 años después de ese fatídico golpe de Estado en nuestro país. Y es que a todos, quizás lo que vivimos esa época, nos sorprendió lo que sucedió en ese entonces, en ese año 2009, en donde en Honduras supuestamente vivíamos en una era democrática a partir de 1982, donde cada 4 años existía lo que era la alternancia en el poder. 2 presidentes liberales, una nacionalista. Esa era la tradición política de nuestro país. Nunca se imaginó que después de esa era democrática se iba a interrumpir un mandato presidencial. Y es que los conflictos que se empezaron a gestar siendo don José Manuel Zelaya Rosales presidente de la República hicieron que detonara conflictos entre grupos de poder, conflictos entre los que manejaban el sistema, militares, empresarios que perseguían sus intereses, injerencia extranjera. Y por otro lado, un pueblo necesitado de cambios, un pueblo necesitado de participación, un pueblo necesitado de ver un sistema distinto en donde los que manejan la clase política no sean solamente los que tomen las decisiones importantes para nuestro país. Y es que de eso se trataba la agenda que tenía en aquel entonces presidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales. Hacer una consulta, preguntar al pueblo si querían una 4ª urna para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué llegó hasta ese punto don José Manuel Zelaya Rosales? Pues porque él se dio cuenta que siendo presidente de la República no mandaba. Aquí un presidente no es el que maneja un país, porque hay muchos factores de interés que hacen que un presidente de la República sea controlado. Quizás él se quiso deslindar de ese manejo que existía por parte de esos grupos. Se dio cuenta que muchas acciones que él tomaba no pasaban en el Congreso Nacional, no eran aprobadas, y por lo tanto estableció que iba a hacer dicha consulta para darle participación al pueblo y tener un nuevo estamento legal, una nueva constitución en nuestro país, redactada desde abajo, redactada desde todos los sectores de la sociedad, donde usted pudiera participar como estudiante, como obrero, como campesino, como maestro, como empresario, y que todos pudieran ser partícipes de esa toma de decisiones en el país. Sin duda alguna aquí iba a ser un cambio radical si se daba ese proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, dichos grupos no iban a permitir que se perdiera el control del sistema que ellos han manejado durante cientos de años en nuestro país, y ocurrió lo más fácil: desterrar a un presidente, sacarlo del poder a la fuerza y enviarlo fuera de nuestro territorio hondureño. Pero hay una historia más importante. Si bien es cierto, esa acción es una acción que la vamos a recordar toda nuestra vida, y los que vivimos ese proceso, y los que estuvimos ahí, y los que actuamos en contra de ese golpe de Estado, nos vamos a morir contando esas historias, porque eso marcó un nuevo rumbo en el país. Pero ¿qué pasó después? ¿Y qué ha pasado durante estos 11 años? ¿Qué cambios hemos visto en nuestro país? Podemos hablar que los conflictos políticos que hoy vive Honduras también son causa de ese rompimiento histórico que estamos viviendo a partir del año 2009. Y digo con claridad que así es, porque de no haber sucedido ese golpe de Estado, quizás don Juan Orlando Hernández no hubiera tenido la lectura que tuvo y no hubiera hecho lo que hizo. Estamos hablando de la reelección ilegal, estamos hablando de esas violaciones a la Constitución de la República que se han realizado en estos últimos procesos electorales, y pues hizo las cosas distintas a como las había hecho don José Manuel Zelaya Rosales, a pesar de que hay comparaciones. Hay personas que hacen comparaciones y dicen: Mel Zelaya lo que quería era una reelección. Puede ser que sí, puede ser que no. No sabemos los pensamientos del hombre en ese entonces. Pero lo que sí es cierto es que don Mel Zelaya jamás mencionó, jamás habló en ese tiempo
de una reelección presidencial. Y yo creo que había que ser muy ingenuo para creer eso, porque ya estaba convocado el proceso de elecciones generales, ya habían candidatos, estaba don Elvin Santos del Partido Liberal, don Porfirio Lobo del Partido Nacional, y ya estábamos listos para ir a un proceso electoral el mes de noviembre. Estamos hablando de junio del 2009, faltaban quizás unos 4 o 5 meses para las elecciones, entonces es muy ingenuo pensar que se estaba hablando de una posible reelección presidencial, por lo menos continua, en las intenciones que tenía don José Manuel Zelaya Rosales. Así que recordamos esa historia, recordamos que incluso ese golpe de Estado modificó las intenciones del proceso electoral, porque don Porfirio Lobo Sosa, que fue presidente en el año 2010, no tenía ninguna posibilidad de ganar dicho proceso de elecciones generales. Recordamos aún cuando don Elvin Santos estaba un 20% arriba en la intención de voto de don Porfirio Lobo Sosa, pero el rompimiento, la mayoría de personas que aglutinaron el Frente Nacional de Resistencia venían del Partido Liberal y al final se decidió no avalar ese proceso de elecciones generales, lo que hizo que se debilitara el Partido Liberal. Don Elvin Santos cometió el error más grande de su vida política, que fue acomodarse, que fue respaldar el golpe de Estado, y por lo tanto esa gran facción liberal que estaba en el Frente Nacional de Resistencia no lo apoyó en las elecciones generales, y conocemos ya la historia, que don Porfirio Lobo Sosa ganó las elecciones generales del año 2009. Pero tenemos otro video, Cristian. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Imposible olvidar en la memoria histórica esos tiempos, esas canciones que agitaban el sentimiento de lucha, porque sí nació un sentimiento de lucha que quizás estaba apagado porque estábamos en un costumbrismo electoral, o éramos cachurecos o éramos liberales. Y en esa burbuja y en esa ceguera política bipartidista nos enraizábamos, la mayoría de la población electoral de nuestro país, pero había un gigante dormido, un gigante insatisfecho, que era el pueblo, que quizás no estaba acostumbrado a este proceso de lucha, porque estábamos en ese elemento meramente electoral, pero después nos dimos cuenta que la única manera de cambiar los pueblos es luchando, y si se tiene que hacer en las calles, pues de esa manera se logran los objetivos.
En el proceso de la creación del Frente Nacional de Resistencia surgen varios actores. Los que venían del Partido Liberal, los que venían del sector social, una izquierda que era un porcentaje muy pequeña, que ya venía formándose, ya venía luchando incluso desde hace muchas décadas en nuestro país, y al conjuntarse todos esos sectores forman una fuerza grande. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué pasó con esa fuerza que nació en el año 2009 y que incluso dio paso a la formación después de un partido político llamado Libertad y Refundación, hoy el partido político de oposición más grande en nuestro país? Y para hablar de este elemento nos acompaña don Gilberto Ríos, que fue parte también de este proceso, continúa en esa lucha constante, hoy dirigente del Partido Libertad y Refundación. Bienvenido a Cuarto Poder. Gracias por compartir con nosotros, Gilberto. Buenas tardes, Ramón, mucho gusto y muy agradecido por la invitación y sobre todo por lo que estamos conmemorando, porque ya se cumplen 11 años del golpe de Estado, que es un parteaguas nuevo en la historia del país y que merece toda nuestra reflexión y nuestro empeño para desde esa experiencia acumulada poder sacar los mejores resultados en este momento de crisis nacional. Correcto. Vamos a hablar de eso, Gilberto, de esos resultados, de la actualidad, de cómo estamos en este momento, pero sin duda alguna no podemos hablar, Gilberto, del año 2020, de la situación política, de la situación social que estamos viviendo, sin hablar de ese año 2009. Se marcó un antecedente distinto en la historia de Honduras. Podemos establecer que si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en el 2009, no estaríamos en estos momentos, o a saber en qué coyuntura estuviéramos, Gilberto. La importancia del surgimiento también de todos esos sectores de lucha que se dio hace 11 años para la vida actual del país. Bueno, yo primero creo que deberíamos colocarlo también en el análisis, en retrospectiva, en el contexto político regional en el que se da el golpe de Estado, porque Honduras es aprovechado en el 2009 para frenar el avance de la unidad latinoamericana que se había comenzado por los países del ALBA, por el comandante Chávez, por organismos de integración como el CELAC, Petrocaribe, que era una visión latinoamericanista, y que siendo el presidente Zelaya venido de un partido tradicional, pues hace también un ejemplo muy negativo, digamos, desde la lógica de la derecha, para todos los presidentes de América Latina, ¿no? Porque se empieza a vislumbrar cómo la unidad latinoamericana puede hacer que nosotros disfrutemos de nuestros propios recursos, que dejemos el pensamiento colonial y que nos miremos como una sola patria grande de países. Y eso, por supuesto, pues ofende los intereses del imperialismo en la región, y el golpe de Estado da en Manuel Zelaya con una fuerza que no viene solamente de los sectores más oscuros de la oligarquía hondureña, sino también de los poderes fácticos regionales, de la propia embajada norteamericana, por supuesto, y de toda una estrategia que comenzó en Honduras, pero que después se diseminó por América Latina a través de fraudes electorales, de golpes de Estado, como en Paraguay y en Brasil, y ahora recientemente en Bolivia. Es decir, no acaban los ciclos. El ciclo de golpes de Estado no acaba en América Latina, y sin embargo también se dan vueltas al poder de los gobiernos de izquierda, porque hay una fuerza viva que se reorganiza en todo el continente, y creo que es lo que le pasa ahora al Partido Libertad y Refundación, a la oposición hondureña, a nuestra situación, ¿no? Luego de 11 años nos volvemos a regenerar, ¿verdad? Nos volvemos a encontrar en este aniversario con una situación particular que hay que enfrentar viendo hacia atrás, es decir, viendo hacia las experiencias, pero sobre todo viendo el futuro, ¿verdad? Sin caer más en ingenuidades. Creo que fue un parteaguas realmente en la historia del país, y que nos deja importantes lecciones a los sectores de oposición, no solo de Honduras, sino del mundo entero, y de todos los pueblos que luchan por su liberación. También estuvo presente en este proceso de lucha don Carlos Paz. Nos acompaña esta tarde don Carlos, y es importante compartir también sus vivencias como actor directo de todo este proceso. Bienvenido, don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, compañeros en estudio. Buenas tardes, Gilberto Ríos. Sí, una fecha como hoy, creo que fue cuando el presidente Manuel Zelaya Rosales despidió al señor Romeo Vázquez Velázquez de ser comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto.
y por ahí coincide la fecha en que el presidente también fue a recuperar el famoso material de la cuarta urna a la Fuerza Aérea. Como periodista, pues cubríamos la cuestión política, estábamos en el Congreso cuando la acción del presidente, pero del golpe de Estado se venía fraguando prácticamente todo el 2009, ya se conocía. En abril ya la cuestión estaba más concretizada y 2 días antes o 3 días antes vimos cómo las Fuerzas Armadas sacaban sus tropas de los batallones y las dirigían a lugares de maleza, hacia la zona norte, los camiones militares, de cuestiones que le arman de blindados y cañones. Esa es estrategia que tiene todas las Fuerzas Armadas del mundo, que cuando van a entrar en acciones no lo hacen desde sus instalaciones y peor en las circunstancias en las que estaban planteando, porque a este pueblo le habían dado a creer que los sandinistas iban a enviar 5.000 hombres, como que si los soldados de acá eran sin manos y sin fusiles. Otra idea que se tenía es que como que la fuerza militar de Venezuela era, dijo, la armada de los Estados Unidos, que podía venir con tanques, con cohetes, con aviaciones. Esa idea se habían vendido, me imagino, a los militares hondureños. Entonces, todas las acciones ya conducían a que se iba a dar el golpe de Estado y se sentía. Esa noche que el presidente se reunió con las representaciones diplomáticas en el país, al igual que con el sector social, yo llegué a las afueras de la casa presidencial, me encontré con Alegría, me encontré con Carlos H. Reyes y les consulté y por qué no convocan a los sectores organizados, al pueblo, pues, para que esté acá presente. El presidente no quiere, me dijo. Pues yo también me fui para mi casa, yo iba a una sesión del Congreso, pero el sábado, ya de madrugada, que me levanté a las 1 de la mañana, ya no había luz eléctrica. Solo dieron el golpe de Estado y esperé que fueran las 5 de la mañana, platiqué, dijo, con la madre de mi hija y salí, pues, porque en esos casos era periodista y sabía que estábamos en oposición al régimen que se iba a instaurar o a lo que pasara, y el riesgo era de que nos pudieran capturar. Eso ya nos habían alertado en comentarios. Yo tuve la oportunidad de haber estado, creo que el viernes 26, como a las 5 de la tarde, dentro de Casa de Gobierno, que por cierto yo la visité como 3 o 4 veces en toda mi vida. Y ahí estaba, dijo, me recuerdo también ya David Romero Elner, que era nuestro director de Radio Globo, y estaban ministros. No sé qué fue lo que dio a conocer el presidente Zelaya en el Salón Morazán, y así fue el hecho, pues, ya tipo 7, que fui primero a los mercados para leer el movimiento, y luego regresé al Congreso que estaban convocando. El 28 estuve ahí permanente al interior del Congreso Nacional. Conocí a algunos personajes que no conocía, un señor que no le sé el nombre, pero que es de apellido Reina. Cuando regresé a la zona de los mercados, él estaba agitando a la gente que estaba con la cuarta urna en el Parque La Merced y en el Parque Central, que ya, dijo, las Fuerzas Armadas se les habían arrebatado las cajas donde iban a depositar las boletas de el sí o el no para el plebiscito que estaba realizando el presidente. En ese tiempo ya lo conocíamos con Gilberto, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir como quizás lo hemos hecho después del golpe. Yo creo que el pueblo hondureño sí tiene cambios cualitativos y cuantitativos, pero como si hacemos una paradoja, cuando un niño nace muy grande, pues también algún órgano le sale atrofiado. Y esa misma situación ha atravesado el Partido Libertario Fundación Libre, que es la transformación del Frente contra el Golpe de Estado y el Frente Nacional de Resistencia. Hubimos quienes consideramos que había que mantener el movimiento social y también organizar el partido político para la lucha por el poder, pero mantener el Frente Nacional de Resistencia como instancia social de aglutinar a los gremios y al pueblo en general para hacerle frente a los golpistas que todavía persisten en el poder. Ramón. Ese Frente Nacional de Resistencia, ¿existe todavía el frente, don Gilberto Ríos?
El Frente Nacional de Resistencia cumplió un ciclo y representó un momento histórico importante. Existe de muchas maneras, como en el espíritu de lucha del pueblo o en la nostalgia más combativa y más actual. Es una nostalgia vigente, porque quisiéramos que las formas de la lucha fueran como las de ese día, que es irrepetible, ¿verdad? El 28 de junio es irrepetible, y la historia tiene sus momentos y tiene sus condiciones. Hoy son otras las condiciones y es otro el momento. El Frente evolucionó al partido, el partido a su vez evolucionó a la alianza y a otras formas de resistencia, descuidó el tema de las organizaciones populares, como lo menciona Carlos, y también cometió errores, pero sus aciertos y sus grandes victorias son insoslayables en la historia del país. Yo pienso que algunas veces somos excesivamente autocríticos, porque sentimos que habemos perdido una oportunidad de oro, como si hubiéramos nacido aprendidos en la lucha y hubiéramos podido llegar a la primera. Y la verdad es que vanguardias con mucho mayor preparación en muchos aspectos tardaron mucho más en llegar al poder. El caso de El Salvador, por ejemplo, que tenía un FMLN completamente desarrollado en el aspecto militar y político, tardó 17 años en vencer el fraude en El Salvador, en tomar el poder. El caso de Nicaragua, que el Frente Sandinista había gobernado y había tomado el poder por la vía de las armas, tardó 15, 16 años en volver a tomar el poder. O sea, somos unos niños aún. Yo no siento que tengamos una parte más desarrollada que otra, como dice Carlos. Lógicamente entiendo la metáfora cuando se refiere a que hay cosas como que eran más grandes que otras, ¿no? Como que era algo desproporcionado, y efectivamente así lo fue la primera construcción social y política que hicimos. Pero hoy hemos evolucionado y conocemos bien nuestras cualidades, pero también conocemos bien nuestros defectos, y creo que sobre esos defectos hay que poner un ojo, porque la coyuntura política lo demanda, porque el momento histórico lo necesita, porque necesitamos del liderazgo del presidente Zelaya, pero también de muchos otros liderazgos nacionales para lograr transformar la situación del país, porque tenemos que ampliar nuestra visión política, porque tenemos que ampliar nuestro análisis y porque tenemos que ampliar también nuestro compromiso de cambio casi inmediato. Este pueblo no puede soportar ya más un régimen, y hasta las elecciones, que son un camino, pues digamos, en la lógica de lo democrático, ¿verdad? Pero también en la lógica de la ingenuidad podría ser, hasta las elecciones han puesto en precario. Entonces, si no va a haber cambio político el otro año, si ahora mismo nos tienen encerrados en las casas por el tema de la pandemia, y aún más tiempo nos van a tener por lo mal manejado que está la pandemia, si se siguen robando el dinero del Estado, hay que preguntarnos cómo evolucionamos de aquella resistencia, cómo evolucionamos de aquel partido, cómo evolucionamos de aquella alianza, cómo evolucionamos de aquella plataforma de la que venimos luchando como pueblo, de aquella situación de movilización de indignados. ¿Qué viene ahora? ¿Qué podemos proponer? ¿Qué somos capaces de construir? Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos 11 años después del golpe, siendo todos los autocríticos que necesitemos, pero también reconociendo los grandes méritos de lucha de este pueblo hondureño. Y en ese proceso de evolución, Gilberto, mire, usted habla de la evolución del Frente a Libre, después a la alianza, y ahorita vamos a una mega alianza, ¿verdad? Más grande se tendría que dar. Pero recuerde que muchos evolucionamos, que veníamos de un partido tradicional, del Partido Liberal, a un proceso donde quizás muchos no teníamos la formación política necesaria para asimilar ahora un proceso nuevo, de venir de un partido conservador a formar parte ahora de un partido socialista, de un partido de izquierda. Entonces, la evolución ha sido grande. Ahora, vamos el próximo año ya, el año 2021, a un proceso, más que de evolución, tenemos que estar en un proceso de madurez política, porque se va a encontrar con diversidad de fuerzas, incluso con aquellas fuerzas golpistas que dieron el golpe de Estado, y que se los va a tener que encontrar en esa mega alianza. Por ejemplo, ya miramos a don Romeo Vázquez Velázquez con su partido Alianza Patriótica, junto con las otras bancadas de oposición, en lo que sucedió en el Congreso Nacional, y seguro que Romeo Vázquez Velázquez, actor material del golpe de Estado, va a participar en la mega alianza del próximo año. Entonces, vamos hacia eso, Gilberto, hacia esa madurez de poder asimilar todos esos sectores y buscar un objetivo electoral específico. Ya pasó con Salvador Narrala, que es un candidato de derecha, y usted es un hombre de izquierda. O sea, siempre lo hemos conocido como un hombre de izquierda, que viene de un proceso de formación grande, y se apoya a un candidato de derecha, Gilberto.
Entonces tenemos que seguir consecuentes con esa madurez para juntarnos con los otros sectores ya el próximo año de cara a esa mega alianza electoral. Bueno, primero decirte una reflexión sobre el tema de nosotros, que veníamos de la izquierda hondureña, del trabajo de la organización política Los Necios. Manuel Zelaya Rosales quiso entregar el país anhelado. Los empresarios y políticos corruptos, con el uso de los militares, lo impidieron. El terror se apoderó de la élite burguesa y actuó de inmediato. El golpe de Estado se llevó a cabo a las 5 de la mañana. Y aún así, cuando el golpe se dio, lo que nosotros descubrimos con los años es que no estábamos preparados aún para eso. Y si nosotros que estábamos formados, teníamos o habíamos comenzado un proceso de formación, no nos sentíamos listos, pues debíamos esperarnos que la población tendría que tardar un poco más por todo el aparato ideológico que está permanentemente sobre ella, confundiéndola, engañándola, batallando contra sus derechos. Entonces hay que entender, ¿verdad?, que los tiempos de la política o los tiempos de la conciencia en los pueblos no son los tiempos que uno deseara, pero es una realidad que hay que enfrentar. Sin embargo, como bien lo plantea don Carlos, hay uno evidente, y como también lo planteó Ramón, cuando decís, ya no somos liberales, ya somos socialistas, o sea, hay una evolución cualitativa extraordinaria que jamás los sectores de izquierda logramos en el país, que es un pueblo dispuesto a dar la lucha, es un pueblo consciente, que sabe identificar quiénes son sus enemigos, que sabe señalar los errores también de su propia dirigencia. Esas son cosas que no teníamos. Esas son cosas que nos dan pie para imaginarnos otro tipo de futuro. Y si bien nos podemos sentar con fuerza golpista para modificar el cambio social, no hay que creer tampoco ingenuamente que muchos de los sectores que se manifiestan como opositores del régimen en realidad lo están oponiendo. Hay algunos que solo andan buscando posiciones de comodidad, y en eso vamos a tener aliados tal vez temporales o ni siquiera eso, porque lo que el pueblo se tiene que plantear ahora es el derrocamiento de una dictadura, y para esa batalla necesita realmente aliados convencidos y no solamente aliados electorales. La protesta pública y la lucha abierta contra la dictadura que hoy nos gobierna. Sí, don Carlos. Desde luego que ese crecimiento para los que militábamos en la izquierda fue asombroso, considerando que antes de eso era minoría la que se manifestaba por asuntos políticos. Era más la lucha reivindicativa de los sectores que estaban organizados, pero ya venían movimientos sociales emergentes producto de la misma opresión del sistema capitalista. Al hablar de la creación doctrinaria del libre, no fue la discusión tan abierta como se esperaba o como se quería para la visión de algunos. Sí, se anduvo debatiendo con la participación de sectores sociales. Tuve la oportunidad de participar en algunas reuniones en la casa del presidente Zelaya, incluso era como a las 3 de la mañana. Pero los sectores sociales traían la posición del que lo dirigía, del que estaba en el Frente Nacional de Resistencia, no porque había debatido al interior de sus organizaciones, y de ahí cuando se crea el partido, pues hay una separación de un sector que estaba en el Frente Nacional de Occidente y en el Frente Nacional de Resistencia, disculpen, porque también quería referirme a ese frente amplio que había en Occidente, y que muchos de esos patronatos pues se retiraron por su formación que tenían alrededor de Padre Santos, que era el que hacía el trabajo de conciencia en esa región del país. Lo mismo acá, digo, en la zona central, en la zona del Paraíso, que se quedaron al margen en determinado momento. Entonces tenemos los principios de libre, son consecuentes con las transformaciones que requiere la nación hondureña y también la modernización y la eficiencia que debe tener la República. Pero como la mayoría mencionaba usted, yo le diría que un 95% eran liberales que no estaban conformes cómo se conducía el Partido Liberal, porque no estaba respondiendo
a los ideales de ese partido político, los que se vinieron, su visión va hacia allí. O sea, de que hay que tomar el poder para desgranar hacia abajo, y la visión en la cual se construye para tomar el poder. Todas esas diferencias están planteadas, aunque un sector le hicimos creer que porque él era dirigente del barrio iba a llegar a las estructuras de poder. En los 11 años y los 2 procesos electorales que ha visto, pues le pasa lo contrario, pues participa y ni siquiera aparece ni en la parte ni en el último de la fila, ¿va? Siempre es un determinado sector el que acapara los mandos y las direcciones de lo que Libre va alcanzando, porque es lógico, todo partido político es para obtener cotas de poder hasta llegar al mismo. La gente no tenía una formación en ese orden, y los que creemos también que las corrientes son de pensamiento de cómo debe administrarse el Estado, de cuál debe ser la función del Estado y la fortaleza del Estado y la fortaleza del gobierno, y los que creen que los movimientos electorales es la repartición de cargos. Transcurrir ese tiempo va a ser muy largo, Ramón, usted que está joven, para que Libre al llegar al poder pueda alcanzar las transformaciones que requiere y que demanda nuestro pueblo. Y con esto de la pandemia va a ser peor, porque toda esta situación que estamos atravesando va a dejar al país en una crisis peor que la que lo dejó en el Mitch. Claro que yo me alegro. Antes del golpe de Estado, decir que uno era de izquierda, alguna gente se persinaba, pues. Y sin embargo, Manuel Zelaya Rosales, cuando empezó a hablar de que la oligarquía era responsable y la burguesía de la pobreza de nuestro pueblo, ya no había que decirlo en un megáfono, sino que ahora se habla de la situación, cómo se dan los procesos de explotación y la acumulación del capital abiertamente en los medios de comunicación, y los sectores conservadores reaccionarios en muchas ocasiones, cuando consideran que van a debatir, mejor salen huyendo porque no tienen los fundamentos de defensa después de tantos años de pobreza. Usted sabe, Ramón, que yo le he manifestado que para mí la democracia es bienestar material de un pueblo. Si no tiene bienestar, pues no es democracia, pero es mi convicción, Ramón. Claro, don Carlos. Ahora, en estos 11 años, Gilberto, hemos aprendido, se han cometido muchos errores, pero tenemos que rescatar también la lección que hemos tenido como población en general. No solo la lección que nos dejó el golpe de Estado, Gilberto, sino lo que nos dejó esos actos de corrupción, y que salieron los indignados y la marcha de las antorchas a las calles. Se dio un proceso de lucha también contra los fraudes electorales que denuncia el Partido Libertad y Refundación, fraudes por parte del Partido Nacional. ¿Qué podemos rescatar de todas las enseñanzas en este proceso de 11 años? Cada una de las experiencias, cada una de las experiencias a las que hacemos alusión ahora han sido una lección. Pienso que estamos obligados a reflexionar, sobre todo en este día, de cada una de esas lecciones, y reflexionar en cómo mejoramos el instrumento de lucha. Bien lo decía ahora Carlos, el periodista Carlos Paz, el amigo, en esta reflexión última, ¿verdad? Se trata de superar aquella visión gremialista con la que de cierta manera, por ejemplo, creamos el Frente, o con la práctica gremialista, o aquel tradicionalismo político que repetimos de las experiencias liberales o de otros partidos tradicionales, ¿verdad? O reflexionar también sobre los valores y los principios, no tanto porque nos hayamos equivocado en enfocarnos en una lucha. Yo creo que nos equivocamos juntos todos, en fortalecer a Libre, en fortalecer los indignados. En cada una de esas luchas hubo grandes aprendizajes y también grandes errores que creo que se pueden corregir, y el pueblo nos lo indica. El pueblo quiere una alianza amplia de sectores sociales y políticos. El pueblo no quiere que creamos en ni una sola palabra de la oligarquía. El pueblo no quiere que logremos un tal asesinato político, a mantener en la impunidad crímenes como el asesinato de Berta Cáceres, como el asesinato del ambiente que hay todos los días en el país, como
cómo se agrava el tema de la violencia contra la mujer semana a semana, no solo por la pandemia, sino porque se aprueba un código que está en vigencia, ¿verdad?, a los agresores. Cómo se protege la oligarquía en votar todo tipo de legalidad y todo sentido de justicia, es decir, cómo se agudizan y se agravan las contradicciones en la sociedad, y en función de esa lectura, cómo podemos crear una oposición capaz que se comprometa, que lleve hasta el final esa lucha, que aprenda de los errores del pasado, que deje, porque no se trata de eso, se trata de frenar el dolor del pueblo. Se trata de acompañar al pueblo en su proceso de aprendizaje y de lucha para que sepa cómo defender sus derechos, y eso tiene que ver, como decía Carlos, con el rescate de la lucha de la calle, con la movilización popular, con la protesta pública, con la denuncia pública, con la capacidad de unidad que tengamos con todos los sectores de oposición, con la visión de una construcción de un país diferente, ¿verdad?, que sea tolerante y que pueda enfocarse sobre todo en nuestro mayor problema, y en nuestro atraso económico y de justicia social que hay, heredado desde la colonia. Y no hay cosa menor, digamos, no hay cosa mejor dicho, que recordar que estamos en ciclo bicentenario. Carlos, Ramón, estamos cumpliendo un reportaje general que me llenó mucho de emoción, porque allá salieron en Costa Rica unos tataranietos de Morazán que rescatan su imagen, que levantan su ¿cómo se llama?, su retrato, y que dan a conocer que son tataranietos de Morazán y que son familias que se sienten orgullosos, porque debemos plantearnos un plan transformador no solo para Honduras, sino también para la región y también para Latinoamérica, porque lo que estamos enfrentando son intereses de ese tamaño. Entonces, a 200 años de ciclo de la independencia, el pueblo hondureño tiene que ver más allá y no solo liberarse de la dictadura, sino proponerse el desarrollo, la emancipación y la paz que tanto necesita. Nos ayuda Cristian con la recepción de la señal, tenemos ciertas fallas, así que vamos con este mensaje que también manda don Carlos Eduardo Reina, dirigente de Libertad y Refundación, precandidato presidencial de Libertad y Refundación, y que también estuvo en este proceso del golpe de Estado. Escuchemos. En el centro de América, un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. La madrugada del 28 de junio del 2009, los poderes oscuros de nuestro país nos demostraron que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de impedir los cambios que el pueblo hondureño exigía. Esa madrugada, las fuerzas de las armas interrumpieron un proceso de consulta popular que daría luces para las transformaciones urgentes que el país necesitaba. No fue solo la presidencia lo que interrumpieron. Con el golpe cívico-militar buscaron silenciar la voz de las mujeres, de los indígenas, de los ambientalistas, los estudiantes, los obreros, los campesinos y todas las organizaciones populares que luchaban y luchan por un país mejor y más justo. A partir de ahí, miles de hombres y mujeres demostraron su fortaleza a una oligarquía nacional cobarde que solo fue capaz de responder con más odio. Durante estos 10 años, el pueblo hondureño ha demostrado su fuerza de lucha y organización, mientras la oligarquía ha demostrado que es capaz de usar las armas más viles y bajas para detener al pueblo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Honduras cambió aquel 28 de junio del 2009. Todas y todos fuimos testigos de ese cambio. Todas y todos fuimos parte de ese proceso que comenzó en las calles y siguió con la lucha popular. Durante esta década hemos visto también cómo el país se ha deteriorado. La pobreza ha aumentado, arrojando a la miseria a cientos de miles de familias que ahora buscan huir de la patria porque creen que Honduras no tiene ya nada que ofrecerles.
La corrupción es una plaga que infecta todas las estructuras del Estado, afectando la calidad de vida de todos nosotros. Ha llegado en este periodo a niveles nunca antes vistos. El narcotráfico ha corroído las bases de nuestra nación, dejándonos un país sumido en la peor ola de violencia que nuestra historia registra. Podemos ahora confirmar algo en lo que siempre creímos. El pueblo hondureño tenía la razón aquel año 2009, cuando resistió con todas sus fuerzas la avanzada fascista de la oligarquía nacional. El pueblo hondureño tenía razón cuando defendió los recursos naturales y exigió cambios a la infraestructura legal que nos permitiera a todos vivir en un país democrático, justo, transparente y sostenible. Y el pueblo hondureño sigue exigiendo esos cambios, porque este pueblo sigue siendo dueño de la razón. No podemos parar nuestra lucha. Debemos seguir cada día con más determinación. Es una deuda que tenemos con todos los hombres y mujeres que dieron la vida durante esta década, luchando por el retorno a la democracia, por un país de todos y para todos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. En la nueva corriente estamos dispuestos a tomar la bandera de los cambios profundos, la bandera contra la corrupción y la violencia en contra del pueblo. Por nuestros hijos, las generaciones futuras, debemos seguir en la lucha hasta lograrlo. Este 28 de junio, al cumplirse 11 años del inicio de esta lucha por el retorno a la democracia, queremos hacer un alto para rendir un homenaje a los que se han mantenido en esta trinchera y decirles que seguimos adelante con su ejemplo digno hasta que caiga la dictadura, hasta que logremos los verdaderos cambios que urgen al pueblo hondureño. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. En nombre de la nueva corriente y del Partido Libertad y Refundación, te invito a que sigamos construyendo la Honduras que soñamos, democrática, solidaria, justa y revolucionaria. Juntos podemos hacerlo. La historia nos lo exige. Unido jamás será vencido. Ok, estamos. Bien, eso era lo que establecía don Carlos Eduardo Reina en este homenaje de 11 años del golpe de Estado. Don Carlos, para ir cerrando, si tiene la última consulta a don Gilberto Ríos y que abramos un par de llamadas, si hay tiempo, Ronald, también invitamos a la población a participar y que nos cuente sobre estos 11 años del golpe de Estado. ¿Cuál es la percepción que tiene la población en nuestro país? Don Carlos, un elemento importante que menciona en este video promocional de don Carlos Eduardo Reina es el impacto económico también que dejó el golpe de Estado. Yo creo que si hay empresarios que fueron parte y que patrocinaron ese golpe de Estado, han de estar arrepentidos, porque la economía del país, del 2009 para acá, pues se estancó, se paralizó y no nos hemos vuelto a levantar de ello. ¿Si hay más consultas, don Carlos? O atendemos esta llamada. Buenas tardes. Hola. Tenemos problemas con la comunicación con don Carlos, ¿verdad? Y con Gilberto Ríos. Atendemos llamadas entonces, Ronald. Démosle paso al público. Buenas tardes. Hola. Carlos. Buenas tardes, le escuchamos. Hola. Llamada telefónica. Hola. Adelante, amigo, adelante. Mire, habla Félix Osario. Sí. Grillo me conoce muy bien porque conocí al papá. 3 errores de Libre. Uno de Manuel Zelaya. Haber destituido a ese Robacarro Vázquez Velázquez y no haber nombrado ahí mismo el jefe de la Fuerza Armada. Primer error. 2. Haberse ido a meter al nido de víboras del ejército. Y 3. Haber los oportunistas de partidos políticos haber desarticulado el Frente Nacional de Resistencia Popular. Así se debía de llamar, no Libre, no Frente Nacional de Resistencia Popular, porque lo formamos hombres que veníamos fogueados desde los 80 y 70.
Buenas tardes. Muchas gracias, don Félix Cesario. Otra llamada telefónica, buenas tardes. Le escuchamos, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, amigo. Le hablo de aquí, de la zona sur, y quiero decirle a ustedes como periodistas y a todo el pueblo hondureño que ni aún así se lance 1000 veces el Partido Liberal o el Partido Libre, no va a ganar. ¿Por qué? Porque los gringos están apoyando a este narcotraficante y ellos son los que lo tienen ahí a Juan Orlando, y por eso Juan Orlando se ríe del pueblo hondureño. Buenas tardes. Buenas tardes. Se nos fue el tiempo, don Carlos, para concluir. Sí. Agradecer el 28 de junio a don Alejandro Villatoro, gerente propietario de esta radio, al igual que a David Romero, que era mi director en ese momento y estaba asignado como cronista parlamentario, porque si hubieran cerrado los canales o nos hubieran prohibido poder cubrir la protesta de la resistencia popular contra el golpe de Estado, pues hubiera sido muy difícil difundir para el mundo lo que estaba pasando en ese momento en nuestra patria. Y el otro elemento es que la oligarquía y la burguesía se equivocó. Lo engañaron los científicos de la sociología porque consideraron que Manuel Zelaya no tenía la simpatía del pueblo hondureño y de la propuesta que hacía. Y de las cosas grandes en este momento es que los niños del 2009 ahora son jóvenes, y los adolescentes de aquella época son jóvenes adultos que no tienen ningún compromiso con los partidos políticos cachureco o liberal. Y será la nueva generación. En Libre existe el compromiso de darle oportunidad a esa juventud que se batió en las calles en defensa de la democracia de la patria. Tenemos la última llamada. Atendámosle, con esa nos despedimos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Saludos al compañero Carlos Paz, siempre lo he admirado desde el primer día que salimos a luchar, porque yo salí no por un presidente de un partido, sino por un presidente de una nación. Pero hay algo que no estoy de acuerdo con el compañero Ríos, en el que él sigue poniendo al señor Manuel Zelaya como el único líder. Necesitamos nuevos líderes que amen, que hagan nueva historia, ya que hemos visto el error que han cometido muchos en el pasado. Necesitamos como pueblo abrir los ojos, ya no seguir siendo borregos de los mismos. Es cierto, la idea fue buena, pero podemos los jóvenes mejorar esa idea, y somos nosotros los que debemos de tomar ya el poder en nuestras manos, no estar esperando de viejos lobos de partidos para poder salir adelante. No necesitamos que nadie nos convoque. Ese día, el 28 de junio del 2009, nadie me convocó. Yo fui yo sola. De ahí nos unimos todos y salimos caminando del Congreso Nacional hacia Casa Presidencial. No hubo nadie. Fue una motivación de cada hondureño. Claro. Entonces, lo mismo necesitamos que volvamos a hacer. Gracias. Ya basta. Queremos saber dónde está tanto dinero. A mí me encantaría estar encerrada, pero tengo necesidad de salir a trabajar. Por eso salgo. Necesito traer alimento a mi mesa. Muchas gracias. Mire qué importante lo que usted dice. El problema es que aquí, si usted habla de relevo generacional, ya dicen que le quiere quitar el liderazgo a Melo, que es infiltrado de Juan Orlando o de otros sectores. Se nos fue el tiempo, ya no hay tiempo para llamadas. Ronald, nos despedimos con Gilberto Ríos. Y sobre esa acotación importante, Gilberto, que hace la persona que nos llamó la última llamada. Mire, hay niños que en el golpe tenían entre 7 y 12, 15 años, que no tenían conciencia, no tenían ninguna noción política. Hoy esos niños del golpe ya tienen entre 18 y 26 años, y quizás ellos no recuerdan cuál fue la gestión de don José Manuel Zelaya Rosales. Y yo digo porque yo escucho algunos discursos de Mel que dice, a mí me agarraron a balazos y me sacaron a la fuerza de mi casa. Quizás ya ese discurso pues hay que dejarlo a un lado y empezar a actuar de otra forma en base a estas juventudes, Gilberto, que quieren escuchar un discurso distinto. Y nos despedimos, y disculpe el tiempo, pero tenemos menos de un minuto.
decirle primero que mi homenaje es para los mártires, para todos los que han perdido familiares en esta lucha, para los que han hecho enormes sacrificios, para los que viven fuera del país, para todos los que seguimos luchando. Decirles que sin la resistencia, como bien lo dijo don Carlos, no hubiera sido posible sin la Globo, en aquel momento de Canal 36, periódico El Libertador, y en su primer momento Canal 11, que se comprometió muchísimo, fue militarizado con el golpe de Estado, en la costa norte Radio 1, Radio Progreso y por supuesto las redes sociales. Decirle a la compañera que ya no podemos partir de ingenuidades. La revolución se organiza, se convoca por una vanguardia revolucionaria, no por espontaneidad, ¿verdad? Con emociones no vamos a cambiar el país, la tenemos que cambiar con un partido disciplinado y capaz de entender la coyuntura política y plantear soluciones políticas. Muchas gracias por la oportunidad, Cuarto Poder, y un poderoso saludo, ¿no?, de combate, de lucha, porque seguimos de pie y vamos a cambiar Honduras. Gracias. Gracias, Gilberto, y saludo a la gran cantidad de personas que nos escriben. Lástima que no hay tiempo para leerlos a todos. Dice don Pedro Joaquín, mire, Pedro Joaquín es símbolo también de los procesos de andar luchando en la calle. Yo antes de ser Frente Nacional de Resistencia y Libre fui, por desgracia, nacionalista. Yo no sabía eso, Pedro Joaquín, que había sido cachureco antes del golpe de Estado, y renuncié porque nunca me gustó los golpes de Estado y salí a luchar a las calles desde los primeros días. Y hasta el sol de hoy seguimos siendo perseguidos por la dictadura cachureca corrupta. Saludos, Pedro Joaquín. Gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Le recordamos CHTV a partir de las 6 de la tarde. Siempre seguimos dialogando sobre este tema. Sintonícenos en las frecuencias Onduvisión, canal 81, Claro Caja Digital, canal 75, Galavisión, canal 54, Cable Color, canal 74 digital, Cable Color análogo 120, Mayavisión, canal 100.52. Mi nombre es Amocho. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.